Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a el último capítulo de la serie Eclesia que estamos viviendo este mes de julio en Humans. Espero que estén pasando un súper domingo, qué bueno que se pudieron conectar y no se olviden que del 1 al 15 de agosto se van a abrir nuevamente las inscripciones para los links. Este espacio es para que puedan conectar y hacerse amigos en un ambiente más cercano. Es muy bueno, es una muy buena oportunidad y espero que puedan anotarse e inscribirse, que no falta nada. Y nada, eso, sin más, lo dejo con el servicio y disfrútenlo. Hace unas semanas, Dios me hizo un regalo. A través de un amigo que vino y me dijo, mira, siento que Dios quería regalarte esto, era algo que salía mucho dinero y yo no podía comprar. Pero a lo largo de las semanas, 2 semanas después de eso, yo sentí en mi corazón que tenía que entregarle eso que Dios me había regalado de vuelta a Él. Sentía eso en mi corazón, sabía que se lo tenía que entregar, pero a la par de que estaba sintiendo esto, sentía mucho enojo y frustración. Y un día en mi mesa me senté y le empecé a preguntar, Dios, ¿por qué me pedirías algo que vos mismo me entregaste? Y en ese mismo momento se me vino la historia de Abraham. Abraham era un hombre que había deseado por muchos años de su vida tener un hijo. Y no podía, era un hombre grande, su esposa era estéril, y Dios le dio lo que él tanto anhelaba, le dio a ese hijo. Pero no pasó nada más eso. Al tiempo, Dios le pidió que se lo entregara como un sacrificio. Le pidió que sacrificara a su propio hijo. Imagínate esto, es una locura. Dice la Biblia que Abraham fue al monte con su hijo dispuesto a sacrificarlo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, mirá lo que le dijo Dios. En Génesis 22:16 dice, y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y yo acá me anoté que lo que trajo provisión a la vida de Abraham fueron varias cosas, pero te traje 3. Lo primero es que él reconoció quién era su proveedor. Reconoció que el que le había dado ese hijo era Dios, no era algo que él había conseguido. Lo segundo es que estuvo dispuesto a entregar lo único que él tanto había deseado de nuevo a Dios, sabiendo que lo que venía era mejor. Y lo tercero es que obedeció, y eso impactó generaciones. Dios en este acto buscó conocer el corazón de Abraham, buscó conocer si él estaba dispuesto a entregarle aquello que él mismo le había dado. Y yo te quiero animar a que si hay algo que vos sabés que Dios te dio y Él te está llamando a entregarlo, en este caso podemos hablar de dinero, pero quizás estamos hablando de otra cosa. Eso que tanto vos deseabas y Dios te lo dio y hoy Dios te lo está pidiendo, entregarlo y creer que si obedecemos a su palabra, si estamos dispuestos a entregarlo todo, Él nos va a recompensar de gran manera. Así que te animo a que ahora podamos ser generosos con nuestro papá, con nuestro proveedor. Y va a aparecer un código QR en pantalla el cual podés escanear desde Mercado Pago. También está el alias para que puedas escribir desde tu banco o para hacer una transferencia. Creemos en que si le entregamos a Dios aquello en lo que estamos seguros, va a venir más bendición. Iglesia, seguimos disfrutando del servicio. Hola Iglesia, espero que estés disfrutando mucho este domingo de julio, nosotros acá en el living de casa, viviendo esta experiencia de ser iglesia en donde estés. Y este capítulo, este último capítulo de nuestra serie Eclesia, así como a modo de bonus track, pues 5.º capítulo, un montón. Pero qué lindo fue recorrer esta serie juntos, aprendiendo más sobre la iglesia. Durante estos 4 domingos estuvimos compartiendo acerca del concepto de eclesía, como el nombre de nuestra serie lo indica, y de cómo la Biblia toma diferentes figuras para referirse a la iglesia.
Y me encanta la cercanía de Dios en sus palabras, porque Él ejemplifica su gran plan de ser iglesia a partir de cosas concretas que como seres humanos pudiéramos entender, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, Él habla de la iglesia como una familia. Y esto es para dar a conocer la fortaleza y la importancia de los vínculos, por ejemplo, la importancia de la cercanía, de la espontaneidad al reunirnos, de la responsabilidad también de una familia para nutrirnos, para cuidarnos, para mirar por las necesidades del otro. También la Biblia hace referencia a la iglesia como un cuerpo. Qué importante y qué tangible, ¿no es cierto? Esta idea de cuerpo, donde cada parte es importante, cada miembro tiene una función, donde lo que vos sos y haces bendice o afecta al resto, ¿no es cierto? Un cuerpo también que crece, un cuerpo que se desarrolla. Qué hermoso tener esta mirada de la iglesia, no como una institución estática, sino como un cuerpo, algo que crece, que se desarrolla, que pasa por distintos estados vitales, ¿no es cierto? Y que depende totalmente de la cabeza, que es Cristo, dice Pablo en su carta a los Corintios. Me encanta porque Pablo tuvo una revelación de neurociencias prácticamente en esa época, cuando dijo que todo el cuerpo se somete a la cabeza. Y un cuerpo donde sin duda juntos somos mejores. Esta serie también nos dio la imagen de la iglesia como una novia, ¿no? Y me encanta esta figura porque revela la belleza de la iglesia. Qué hermosa que es la iglesia, qué linda que es la iglesia. Qué hermoso es pensar en que somos exclusivos para Dios, ¿no? Cuando Dios dice que va a venir a buscar una novia santa, está hablando de esto, de que tu corazón sea exclusivo para Él. También esta imagen de novia nos da la idea del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y del precio que pagó por nosotros. Si no viste estos capítulos, mira, escúchatelos, están ahí en YouTube disponibles. Y en esta expresión de la novia, también no solo vemos que tenemos que guardarnos para el novio, para Jesús, para su regreso, sino que también Fer en su mensaje nos desafiaba a tomar una actitud de liderazgo y ser los amigos del novio, ¿no? Esos que cuidan y preservan a la novia, que la guardan en fidelidad y que son los encargados de hablarle bien del novio, de hablarle bien de su amigo, de exaltarlo. Qué lindo es ser una iglesia donde el nombre de Jesús sea exaltado, donde Él sea nuestra mayor motivación, nuestra esperanza, donde están puestos nuestros ojos, hasta que Él regrese. Y también hablamos de la iglesia como eclesía, esta palabra tomada del griego que Jesús usa en su charla con Pedro para explicar esta organización social, política y militar de la época que la utilizaban los griegos y los romanos para colonizar un lugar. Bueno, Jesús toma esta palabra eclesía y la utiliza para explicarle a Pedro que su idea es ser mientras estamos siendo. Te lo voy a explicar un poquito mejor. La eclesía tenía esta característica. Era un grupo de personas que mediante la cultura, el estilo de vida, el lenguaje, sus convicciones, colonizaban los lugares donde estaban. Y vivir en Cristo es una revelación que va mucho más allá de un momento, ¿no? Porque cuando Jesús le responde a Pedro sobre la idea de eclesía que yo tengo, la voy a construir sobre esta roca, sobre esta revelación, Pedro le dice, vos sos el Cristo, vos sos el Hijo del Dios. ¡Wow! Se le cayó el 5, ¿no? A Pedro, como dicen los mexicanos. Y Jesús le dice, sí, Pedro, sobre esta revelación voy a construir mi eclesía. Él estaba dando a entender que esta revelación era la piedra donde construimos un estilo de vida siendo y haciendo discípulos de Jesús. Así que el gran desafío de ser iglesia es estar juntos con un propósito de ser y hacer discípulos. Y hoy les quiero compartir acerca de una expresión de la iglesia que tal vez no la encontremos de manera literal en la Biblia,
como cuerpo, como novia, por ejemplo, que lo podemos leer textual. Pero cuando pensamos esta serie juntos con Fer, como siempre les contamos a principio de año, oramos y le pedimos a Dios sabiduría y dirección. Y más o menos por ahí por enero determinamos que julio iba a ser el mes de iglesia. Y me asombra porque realmente el Espíritu Santo nos permitió hablar de esto en el tiempo justo, ¿no? Y cuando pensamos la serie y soñamos en transmitir el sentido de la iglesia, la primera imagen que vino a mi mente es la de iglesia como red, como una red. Y cuando definimos el propósito de esta serie, ¿no? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de iglesia? Fue pensando en traer claridad al concepto de iglesia desde una perspectiva bíblica, más allá de las formas, ¿no? Y de las tradiciones que pudiéramos haber aprendido a lo largo de nuestros años. Traer el concepto que bíblicamente se nos da de iglesia. Otro fue pensar en comunicar la importancia de permanecer juntos, ¿no? Y en comunión, no juntos así, sino así, juntos y en comunión. Y en las consecuencias espirituales que esto nos trae, ya sea positivas o negativas, ¿no es cierto? Y también pensamos que esta serie podía ser hermosa para impulsarnos a ser la iglesia para los que aún no se reconocen parte. Ser la iglesia para los que aún no se reconocen parte de esta eclesía. Y acá es donde la figura de la red toma protagonismo. ¿Una red qué hace, no? Pensemos en las funciones de una red. Bueno, yo pensé algunas. Una red sostiene, ¿no es cierto? Da contención. Una red también impulsa. Pensaba en esa imagen de los equilibristas del circo, cuando se caen y debajo hay una red que no solo los contiene, sino también que los vuelve a impulsar hacia arriba. Y una red también atrapa, como una red de pesca, ¿no es cierto? Atrapa. Pero también una red amplía. Y en mi mente se hacía como esta figura de la red neuronal, ¿no? Cuando una neurona conecta con otra, cómo amplía nuestro conocimiento, amplía nuestro modo de pensar, dice el apóstol Pablo. Y tiempo antes de que Pedro, este amigo, este discípulo de Jesús que antes te mencionaba, fuese el famoso discípulo, y ni hablar del apóstol, en Marcos 16-18 nos dice que él tiene esta conversación con Jesús donde él le dice, vos sos el Cristo. Él tiene esta revelación sobre la cual sería edificada la iglesia. Pero ¿sabes que mucho antes de ser un discípulo famoso y un apóstol renombrado, y aún algunos lo reconocen como el primer papa, mirá el título que le dieron, ¿sabes que Pedro era un simple y vulgar pescador de Galilea? Dios es experto en potenciar nuestros dones. Él es un experto en hacer que nuestras habilidades se expandan, brillen dentro de la iglesia. Porque mira, quiero decirte algo. La iglesia no te apaga, la iglesia no te limita. La iglesia es la idea de Dios para expandirte. Y acá lo vemos en el ejemplo de Pedro, ¿no? Porque para que Pedro comprendiera la magnitud de su llamado, porque Pedro era un pescador, Dios le había dado esta habilidad, tal vez tenía muchas otras, ¿no es cierto? Pero él era un pescador. En Mateo 4:18 se registra, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, era el oficio, era lo que ellos sabían hacer. Y Jesús les dijo, versículo 19, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Para Jesús explicarle a Pedro la magnitud de su llamado, le dice que él lo va a hacer un pescador de hombres. Jesús toma tu talento, tu habilidad, tu gracia. ¿Para qué? Para expandirla en la iglesia. Vamos a leer juntos el pasaje que está en Lucas 5. También habla de esta, Mateo lo registró muy breve,
Pero Lucas lo amplía. A mí me encanta el Evangelio de Lucas. Es tan descriptivo. Dice que fue escrito para los griegos. Entonces hace mucho énfasis en la humanidad de Jesús. Hace mucho énfasis en los milagros, en las sanidades. Para los racionales, ¿no es cierto? Ahí la fe. Por eso se ve que me encanta. Y Lucas es totalmente descriptivo. Así que vamos a leer del versículo 1 al 11. Así que te pido que ahora te pongas en modo película y empieces a recrear en tu mente este pasaje. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, Pedro, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Paréntesis, era una estrategia de amplitud del sonido, ¿no? Porque las ondas del agua transmitían el sonido. Fíjate vos qué tecnología usaba Jesús. Continúo, versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús le respondió a Simón, y acá está el registro que hizo Mateo: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Otra versión dice: serás pescador de hombres. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¡Qué historia!, ¿no? Fernando es el promotor de la serie de Chosen, la podés ver ahí, está esta historia representada tan hermosa, tan vivida. Pero hoy me gustaría compartirte algunos principios que yo identifico en este pasaje y que muestran a una iglesia como una red. Mira, ser de la eclesía, como te decía antes, no apaga tus dones. Al contrario, tus habilidades, tus talentos son potenciados en la iglesia. Los discípulos de Jesús brillaron en lo que ellos eran. Jesús no le dijo a Mateo: deja tu habilidad administrativa para ser mi discípulo. Es verdad que Mateo era un cobrador de impuestos y dejó ese puesto para seguir a Jesús, pero su habilidad de administrador la trasladó. Su sabiduría, de hecho, fue el que escribió, el que tomó registro. Acordate que en esa época no todos sabían escribir. Él tomó registro de las obras porque sus dones, sus habilidades fueron potenciados. Descubrieron que con Jesús podían ir más allá de sus límites. Pedro tenía un límite, él era pescador. Él esa noche dijo: no pescamos nada. Él tenía esa habilidad de años. Es más, estaba con sus amigos, hijos de Zebedeo, pescador de pescadores. Sin embargo, Jesús nos lleva más allá, ¿no? Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta tarde. ¿Identificas tus dones? ¿Sabes en qué sos buena? ¿En qué sos bueno? ¿Qué te gusta hacer? Ponelo al servicio de la eclesía. Ponelo en manos de Jesús. En aquello que Dios te bendijo como un don, en las tareas que realices, en tu profesión, con las personas que te relaciones, sé eclesía. Jesús le dijo a Pedro: te voy a hacer un pescador. Usó su habilidad para llevarlo más allá. Lo mismo hace Dios con nosotros.
¿Cuál es el don? ¿Cuál es la habilidad que Dios puso en tu vida? En el versículo 2 vemos que Jesús dice que vio 2 barcas vacías. Qué importante, ¿no? Poner nuestros recursos en las manos de Jesús. Y después ocurre el milagro. Porque Jesús le dijo, tráeme esa barca, ¿no? 2 barcas, Pedro las pone a disposición. Poner nuestros recursos a disposición de Jesús y de su obra trae bendición y desata milagros. Probá, experimentá. Y desde lo que sabían hacer, me encanta esto, ¿no? Fueron esa red de pesca. Desde lo que ellos sabían hacer, fueron esa red de pesca para atrapar no solo muchos peces, porque dice que desde ese día muchos siguieron a Jesús. ¿Sabes una cosa? Tus decisiones impactan tu entorno. Pedro era un pescador. Él obedeció a Jesús. Y muchos de los que estaban ahí, comienza el pasaje diciendo que había una multitud escuchándolo. Muchos se convirtieron en seguidores de Jesús porque nuestras decisiones, nuestros dones puestos al servicio de Jesús, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro tesoro puesto al servicio de Jesús, realmente da lugar al milagro. Y estas 2 barcas estaban vacías, dice. Y tomas esta palabra, ¿no? Porque, ¿sabes una cosa? Nuestros esfuerzos sin Jesús son en vano. Podemos tener la mejor barca, podemos tener el mejor edificio, el mejor templo, pero si Jesús no está en él, de nada sirve, nada tiene sentido. ¿Cuántos luchamos con sensaciones de improductividad, de aburrimiento, de insatisfacción al hacer nuestras tareas, ¿no es cierto? A veces hasta estando en instituciones religiosas, sentimos esta improductividad, este aburrimiento, no hago pero no pasa nada, ¿no? Como Pedro, pesqué toda la noche, pero no pasa nada. Bueno, estos son síntomas de aburrimiento. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está en la barca. Porque necesitamos que Jesús se suba a esa barca para que todo lo que hagamos, para que todo lo que pensemos y soñemos tenga sentido en nuestra vida. La barca puede representar un edificio de reunión, pero también puede representar tu vida. Si tal vez vos estás escuchando este mensaje y estás atravesando por periodos de aburrimiento, de improductividad, de insatisfacción y te das cuenta que estás yendo solo, hacele una invitación a Jesús. Decile, mira, te entrego mi barca, ¿no? En el sentido figurado, te entrego mi vida. Vení, necesito el milagro. Más adelante dice el pasaje que Jesús le dijo que vayan a aguas más profundas y que echen sus redes para pescar. Pedro la tenía muy clara. Él era pescador, pero ¿sabes qué? Jesús nos está animando a través de este pasaje a dejar las formas conocidas para ir a aguas más profundas. Jesús nos está diciendo, no, yo ya sé que vos lo sabés hacer de taquito, pero ¿sabés qué? Hay otras maneras. Ellos dejaron su conocimiento en el tema y ¿sabés qué? Fueron humildes, fueron sensibles y fueron obedientes a la voz de Jesús. Nati, no te la sabes toda, me dijo un día el Señor. No te la sabes todas. Hay más por aprender de cómo ser iglesia. Hay más por aprender de cómo pescar a otros para que conozcan a Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Acá los pescadores no endurecieron el corazón. Ellos fueron sensibles a esa voz. No racionalizaron la propuesta. O sí, en realidad sí, porque le dijeron, mira, ya lo intentamos toda la noche. Aparte, sabemos que se pescaba de madrugada, ¿no? Cuando toda la gente iba a la playa a escuchar a Jesús. Y los que saben un poquito de pesca también saben que el bullicio ahuyenta al cardumen. O sea, era imposible que pudiesen pescar. Pero ¿sabes qué? En ellos la fe estuvo por encima de la razón. Y esto me encanta. La fe estuvo por encima de la razón.
Alguien dijo que la fe tiene algo de locura y de insensatez, ¿no es cierto? Por el contrario, ellos se dejaron llevar por la voz de Jesús, que entre paréntesis era carpintero. De pesca, nada. Pero ellos fueron sensibles, fueron humildes, fueron sensibles y fueron obedientes. Hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Muchas veces le traemos a Dios las culpas de nuestras propias decisiones. Y hasta en algunos casos hasta lo hacemos responsable de algo sobre lo cual ni le pedimos opinión ni consejo. Y le decimos, ay Dios, ¿por qué no estás viendo? Porque no lo hablamos, porque no escuchamos su voz. Necesitamos recuperar estas cualidades de los discípulos, ¿no? De ser humildes, de ser sensibles y de ser obedientes a la voz de Jesús. En otras palabras, Pedro le dice, mirá, lo que decís que haga no tiene sentido. ¿Te llamó alguna vez Dios a hacer cosas que no tienen sentido? Es una locura, pero si vos me lo pedís. El pasaje dice, si vos me lo decís, si vos me lo pedís, y si vos me lo pedís es clave en el relato, es clave. Mira, en el año 2017 tomamos una de las decisiones más locas de nuestra vida. Éramos pastores de una congregación hermosa, creciente, próspera, pero Jesús nos habló. Dios nos había hablado hacía muchos años atrás, como a nuestros 20. Y a veces por darle más valor a otras voces, ¿no es cierto? Nos quedamos haciendo una tarea y tardamos muchos años en obedecer la voz. Pero ese año, en 2017, a pesar de parecer una locura, nos metimos mar adentro. Fuimos profundo a un llamado que Dios había puesto en nuestro corazón tantos años atrás. Y salimos de nuestra zona de confort. Hablamos con los otros pastores y con las personas de esta iglesia y les dijimos, Dios nos hizo un llamado y obedecimos a la voz de Jesús, llamándonos a algo nuevo. Y hoy estamos en esta instancia del relato, donde por haber escuchado a Jesús, no tenemos más que decirle, Señor, sos vos, toda la gloria es para vos. Como hizo Pedro, ¿no? Cuando se dio cuenta del milagro. Dice que se puso la ropa porque hasta le dio vergüenza la condición en la que estaba y le dijo, Señor, no soy digno de que estés acá. Vos sos el Señor, vos sos el Mesías. Y ¿sabés qué? Nosotros con Fer sentimos que estamos en esta parte del relato, donde estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestra congregación local hoy. Y le estamos diciendo, Señor, sos vos. Nosotros no hicimos nada, sos vos, es tu milagro. ¿Cuántos están agradecidos por Human? Ahí, poneme tu reacción en el chat que me encanta después leerte. Human es el resultado de salir de nuestras estructuras. Human es el resultado de haber dejado una manera de saber hacer la iglesia, de salir de nuestra zona de confort, de salir de nuestra seguridad como pastores, de nuestro hacerlo de taquito. Dios nos rompió los esquemas con esta propuesta de ser Human, de ser iglesia. ¿Cuántos están agradecidos por hoy tener este espacio tan hermoso de encuentro con Dios? Y el otro no deja de ser hermoso, pero Dios nos estaba llamando a esto. Tal vez Dios te esté llamando a romper estructuras, a salir de tu zona de comodidad y a ser la iglesia que Él te está llamando a ser. Más adelante, en el versículo 10, dice que sus compañeros, otras barcas, Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados y trajeron sus barcas para ayudarlo a Pedro en esta gran pesca. Y yo quiero decirte, qué hermoso es trabajar en equipo. Qué hermoso es lo que Dios está haciendo entre nosotros. Dios nos permitió de rodearnos de personas hermosas que están llevando juntos a nosotros esta tarea de ser una red. Que vayan a esos lugares donde ni te imaginabas llegar. ¿Cuántos de ustedes ni se imaginaban estar viviendo lo que hoy estamos viviendo como iglesia? Gracias. Gracias por hacer equipo juntos. Gracias por ser esta red donde sos la oportunidad para que muchos sean parte de esta pesca milagrosa. La iglesia es, en sentido figurado,
esta red que atrapa con hilos de amor, con cuerdas de amor a los que están naufragando. La iglesia no se puede quedar en lo lindo de reunirnos un domingo adentro de la friulana. La iglesia es una red tejida por Dios para atrapar a los que están naufragando. Dice un comentarista bíblico, Clark, que la palabra pescador significa pescar algo vivo. Esa es la verdadera evangelización. No es llevar a las personas muertas a un edificio, sino para traer la vida real al mundo de las personas. Por eso Jesús habló de una eclesía. Por eso Jesús no edificó un templo o una sinagoga. No dijo, sobre esta roca voy a edificar mi sinagoga, mi templo. Dijo, mi eclesía. Sobre esta roca, iglesia, estamos llamados a meternos en el mar de confusión de los que están alrededor nuestro. Estamos llamados a meternos en la vida de los otros, amar, hacernos uno con ellos, porque hay una pesca milagrosa que se viene y tenemos que estar como una red para pescar con cuerdas de amor a todos estos. Estamos llamados a hacer esa red que se teje y se entreteje. ¿Sabés que mi papá era un gran pescador? Y uno de mis recuerdos favoritos de él es cuando lo veo tejiendo sus propios medios mundos. ¿Cuántos vieron un medio mundo, no? Ahí para la pesca del cornalito. Mi papá tejía sus medios mundos. Y recuerdo que comenzaba tejiendo un arito de cobre, un arito pequeño de cobre, y a partir de este centro iba ampliando la red. Con una pequeña aguja, ¿no? Una aguja que tenía como 2 ganchitos, él iba entrelazando y tensando los hilos. Y sí, si estás pensando, si te quedaste en esta palabra, yo la puse en negrita. En la iglesia hay tensiones. En la iglesia a veces hay que ajustar y otras veces hay que aflojar. Pero hay tensiones que se van suavizando en el movimiento rítmico en las manos del tejedor. El tejedor es Jesús. Y esas tensiones que a veces vivimos en la iglesia son normales, pero en las manos de Jesús hacen una red. Y que en el momento parece rígido el medio mundo, porque es con hilo de cobre que se va tejiendo, pero cuando lo ves completo es firme y a la vez es flexible. La iglesia es una red firme y flexible en las manos de Jesús. Él nos llama a ser esa eclesía que avanza a lugares inexplorados, ¿no? Al otro lado de la barca, boga mar adentro. Que se mete en la cotidianidad de un aula. La eclesía se mete en la cotidianidad de un aula, de una fábrica, de un bar, donde te toca estar. Y que atrapa desde quienes somos a los que todavía no se sienten parte. En otro evangelio, en el libro de Juan, hay un registro similar de esta pesca milagrosa. Pero en este caso, Juan lo sitúa temporalmente después de que Jesús murió y resucitó. Antes de subir al cielo, Jesús estuvo en la tierra 40 días más y se le apareció en varias oportunidades a sus discípulos. Y Jesús estaba ahí en la playa mientras sus amigos, sus discípulos, dice Juan, quien escribe, que estaban en la playa. Y Simón Pedro, ¿te acordás? El que iba a ser pescador de hombres, sobre la revelación que Jesús iba a construir la eclesía. Bueno, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era, no lo reconocían. Y les preguntó Jesús, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron, dice el apóstol Juan. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red
por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 11. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. ¿Te acordás qué había pasado con Pedro el día que atraparon a Jesús para crucificarlo? ¿Te acordás de alguna película, de alguna lectura? Dice que Pedro negó a Jesús. Jesús lo había llamado, había sido uno de sus íntimos, de sus más amigos. Pero en el momento de arrestar a Jesús y de que lo iban a crucificar, y de Pedro poder quedar expuesto también a ser apresado y, ¿por qué no, crucificado? ¿Sabes qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó. Y Pedro, en esta altura, en este relato de Juan, estaba en un momento de absoluta depresión, de absoluta confusión y de desorientación, porque quien había sido su maestro, su mejor amigo, se había muerto. Y él no lo estaba pudiendo identificar resucitado. Y es en este momento de estar perdido, de estar en confusión, y donde a pesar de todos sus fracasos, Jesús lo vuelve a llamar. Y Jesús revocó su llamado. Jesús restauró su llamado. Él lo había desafiado a ser un pescador de hombres. Y si seguís leyendo la historia en la Biblia, vas a ver la restitución de Pedro. Vas a ver que Jesús lo espera en la playa y le dice: Pedro, ¿me amás? Dale, cuida mis ovejas. Jesús restituye tu llamado. ¿A cuántos de nosotros Jesús nos tiene que volver a decir: te hice un pescador de hombres? ¡Ey! Jesús nos tiene que volver a decir: tu vida no se limita a lo que vos podés manejar humanamente. Tu llamado no tiene que ver solamente con ganarte el pan de cada día, con lo que sabés hacer. Hay un llamado superior. Dios está restituyendo a personas en este tiempo. Dios está llamando a personas desanimadas, a personas frustradas, automatizadas en la tarea. Dios está trayendo un despertar hermoso a su iglesia, activando tu llamado, tus dones, para que la red esta vez no se rompa. No se rompa y sea tan fuerte que podamos pescar a muchos. ¿Cuántas veces escuchamos que el ministerio dejó personas rotas en el camino? Si Jesús está en la barca, si Jesús está tejiendo esta red, si estamos en las manos del tejedor, si estamos sabiendo administrar las tensiones, la red no se va a romper, iglesia, y vamos a hacer esa red fuerte para pescar a muchos. Me encantan los datos curiosos en la Biblia. Juan da detalle de que fueron 153 peces, versículo 11. ¿Sabés qué dicen los estudiosos? Que 153 es el número de especies que se encontraba en aquel tiempo en el mar de Galilea. 153 especies de peces. ¿Qué te hace pensar? La buena noticia del amor de Dios y la vida abundante que podemos vivir en Jesús es para todos. Es para todos. Me encanta esto. Toda nación, dice la Biblia, toda lengua, toda tribu, hombre, mujer, niños, niñas, esclavos, libres, judíos, gentiles, todos, toda especie, todos somos llamados, todos somos atrapados por el amor de Dios, todos somos llamados a pertenecer, a estar en esta red. Iglesia, seamos esta expresión de Iglesia Red que se fortalece entre nosotros para ampliar, como una red neuronal, ¿no? Para ampliar el conocimiento de Dios, para potenciar el alcance de cada uno de nosotros en el lugar donde nos toque estar y para alcanzar y atrapar en amor la vida de aquellos que todavía no se reconocen parte, pero que sin duda Dios los soñó en la eclesía. Human es una iglesia red. Por eso algunos domingos nos reunimos en un lugar hermoso todos juntos. Otros, como este, lo hacemos en el espacio virtual.
compartiendo tal vez en pequeños grupos, y otros estando con nuestra familia, visitando a un enfermo, yéndonos a pescar con nuestros hijos, tomando un mate con tu abuela. Valoramos cada una de las formas y los momentos en que Dios nos permite vivir la iglesia. Valoramos cada una de las formas y de los momentos en los que Dios nos permite vivir la iglesia, pero seamos intencionales de que la red no tiene un fin en sí misma. La red es porque hay alguien que está necesitando ese sostén. Hay alguien que necesita ese impulso, ese lazo que lo reconecte con Dios. Iglesia, estemos donde estemos, haciendo lo que hagamos, siendo quien Dios nos llamó a ser, seamos eclesía. Que Dios te bendiga. Qué bueno esto que nos compartieron, espero que te haya hecho de mucha bendición y nada, si te gustó puedes compartirlo. Y por acá te va a aparecer un código QR, lo puedes escanear, así te podemos conocer y podemos saber quién sos, podemos conectar con vos y así poder estar más cerca tuyo y poder conectar con vos. Sin más, te despido y nos vemos la próxima semana en la Friulana. Que termines bien tu domingo, tu día y nada.